mientras mi marido se casaba en secreto con su amante en una playa de otro país, yo recibía las llaves de nuestra casa de 12 millones sentada frente a un notario. Suena duro, pero esa es la verdad. Él dijo, sí, acepto con un traje blanco de lino. Yo dije, sí, firmo con una blazer azul y un bolígrafo negro. Si alguien hubiera visto solo las fotos de su boda, habría pensado que la traicionada era la otra. Pero los papeles que yo firmé ese mismo día contaban una historia muy distinta. Señora Valdés, ¿está segura?, preguntó el notario, levantando la vista por encima de las gafas. No es una operación pequeña, más segura que nunca en mi vida, respondí, y me escuché hablar con una calma que no sabía que tenía. Procedamos. El contrato de compraventa estaba delante de mí, grueso, ordenado, frío. En la primera página, el valor en 12.00.0 mailones, la cifra que, hasta hacía pocas semanas, mi marido repetía con orgullo cada vez que alguien visitaba nuestra mansión. Pero esa palabra, nuestra, había muerto el día que descubrí que él planeaba convertirla en el escenario de otra vida. Sin mi móvil vibró sobre la mesa, lo miré de reojo. Un mensaje de mi amiga Claudia en mí. Llegó el video. Están en el altar. Te mando cuando termine. No abrí nada. No necesitaba verlo. Ya lo había visto todo días antes, cuando el velo todavía estaba en el probador y los anillos aún en la joyería. Firme aquí, por favor, dijo el notario, señalando con el dedo un punto concreto del documento. Tomé el bolígrafo. Mientras lo hacía, mi mente viajó a la primera vez que crucé la puerta de esa casa Anque, hace 3 años. Adrián, porque así se llama mi marido, o mi exmarido, o lo que sea ahora, me la enseñó como quien muestra un trofeo que acaba de ganar. Es la casa perfecta para nosotros, Ana, me dijo, rodeándome con un brazo. Vista al lago, jardín de 1000 metros, 3 pisos, espacios para recibir a todo el mundo. Yo sabía que no la había ganado ella. La pagamos con el dinero de la venta de la empresa que yo fundé antes de casarnos y con un aporte menor de Ellen. Pero dejé que hablara. Me enamoré de la idea de un futuro allí, de los muebles, de las risas, de los hijos que imaginábamos. Lo que no sabía es que un día, esa misma mansión que yo ayudé a pagar, iba a ser la moneda de cambio de su doble vida, y que la única forma de salvarme sería venderla antes de que él intentara arrastrarme con él al abismo. Aquí también, señora, volvió a decir el notario, señalando otra página. Y no olvide rubricar al final. Firmen rubriqué. Sentí que cada trazo era una línea que cortaba los lazos que me habían tenido atada a la idea de matrimonio perfecto. En la mesa, frente a mí, estaba también el representante de la empresa compradora en un fondo inmobiliario que llevaba meses detrás de la propiedad. Ha sido un placer, señora Valdés, sonrió, tendiéndome la mano. Es una casa excepcional, lo sé, respondí, devolviéndole el apretón caído en la bin. Él no tenía por qué saber que, hasta hacía 2 semanas, mi marido repetía que jamás la venderíamos porque era el legado de nuestra familia. Tampoco tenía por qué saber que ese mismo marido había reservado un resort privado al otro lado del mundo para casarse, en secreto, con una mujer 10 años más joven, mientras yo todavía figuraba como su única esposa en el registro civil. Mi móvil vibró de nuevo. Claudia otra vez. Ya se casaron. Ella tiró el ramo. ¿Segura que no quieres que te mande nada? No quería fotos. Ya las había visto antes que nadie. Las encontré una noche, cuando Adrián se quedó dormido en el sofá, con el portátil abierto. No buscaba nada. Solo quería apagar la pantalla para que no se quemara. Pero el navegador estaba abierto en una carpeta compartida con una wedding planner. En Bali allí estaban fotos de vestidos blancos flores tropicals, un arco frente al mar, y ellos dos, Adrián y Laura, probándose anillos en una joyería. En los correos la palabra que se repetía era ceremonia en tema, y todo firmado allá, para que nadie se entere. Ese nadie era yo. Tardé 3 días en dejar de temblar. Al cuarto, fui a ver a mi abogado. Al quinto, supe algo que lo cambiaba todo. En el título de la mansión
estaba solo a mi nombre. Adrián siempre había hablado de nuestra casa de 12 millones, pero legalmente era mía. La habíamos puesto así por recomendación fiscal cuando vendí la empresa El Lo Sabio. Confiaba en que yo nunca usaría esa información en su contra. Se equivocó. Aquí tiene, señora, dijo el notario, entregándome un sobre, copia simple de la escritura de venta. En los próximos días recibirá la inscripción registral definitiva. Tom El Sabra era más liviano que el peso que se me caía de encima. Y estas son las llaves que nos entrega para el comprador, añadió el representante del fondo, poniendo sobre la mesa un llavero con el logo de la inmobiliaria. A partir de hoy, la posesión pasa a ellos conforme a lo pactado. Saqué de mi bolso mi propio llavero, el que llevaba años colgado junto a mis tarjetas pesaba de frente. Las dejé sobre la madera. También, ya no las necesito, dije en buen trato. Firmamos las últimas hojas. Se estrecharon manos. Se hicieron las fotos de rigor para los registros internos del fondo. Yo sonreí, lo justo. Cuando salí de la notaría, el sol de la tarde me golpeó la cara. Me quedé unos segundos en la acera, con él sobreapretado contra el pecho. Adrián estaría, en ese mismo instante, sonriendo a una cámara en una playa, creyendo que había ganado. Yo no fui a su boda, no lloré en silencio. En alguna esquina estaba demasiado ocupada firmando la venta de la casa que él pensaba disfrutar con su nueva esposa. Subí al coche que ahora también era solo mío. Antes de arrancar, abrí por fin el mensaje de Claudia. Un video corto a Adrián, de traje, deslizándole un anillo a Laura, en el dedo, frente a un altar de flores. Gente aplaudiendo en besos. Respondí con una sola línea. Perfecto. Cuando vuelva, le contaré que mientras decía hasta que la muerte nos separe, ya no tenía casa a la que volver. Aguardé el móvil. Arranqué la mansión. Ya no era suya. Y eso era apenas el primer movimiento de una partida que él había empezado a jugar a mis espaldas, sin imaginar que yo sabía leer las reglas mejor que él. 3 años antes, yo no sabía nada de traiciones ni de escrituras notariales. 3 años antes, yo era otra Anandé, la que creía en las palabras más que en los papeles, la que firmaba contratos pensando solo en amor y no en protección. Conocí a Adrián en una conferencia de derecho corporativo. Yo era la invitada sorpresa, la emprendedora tecnológica que había levantado una startup desde cero y que ahora empezaba a llamar la atención de inversores extranjeros. Él era el abogado joven, elegante, con una sonrisa que parecía practicada en el espejo, pero que, en ese momento, me pareció auténtica. Se acercó después de mi charla. Ana Valdés, ¿verdad?, dijo, extendiendo la mano. Ana Adrián Herrera. Admiro mucho lo que has hecho con tu empresa. No lo admitaba. Lo que admiraba era la proyección de lo que yo podría llegar a valer. Pero eso lo supe después. Gracias, respondí, estrechando su mano. ¿Eres inversor? Abogado corporativo, sonrió, especializado en fusiones y adquisiciones. Si algún día decides vender o expandirte, me encantaría ayudarte a proteger lo tuyo. Proteger lo tuyo. Esas palabras me gustaron. Venía de una familia de clase media, trabajadora, mi padre, contador, mi madre, profesora, gente que ahorraba cada centavo, que desconfiaba de los bancos, que guardaba recibos en cajas de zapatos. Yo había heredado esa desconfianza hacia el dinero fácil. Por eso, cuando alguien me hablaba de protección en lugar de ganancias rápidas, me parecía sensato. Empezamos a vernos. Primero, reuniones profesionales en cafés, donde él revisaba contratos que yo había firmado con inversores, cenas donde discutíamos estrategias de expansión, luego cenas sin carpetas de por medio, noches largas hablando de todo y de nada. Él sabía citar filósofos, recomendaba vinos, viajaba a congresos en ciudades europeas. Yo, que había pasado los últimos 5 años trabajando 14 horas al día en una oficina compartida, me sentía fascinada por su mundo ordenado, culto, seguro. 6 meses después, me pidió matrimonio. No fue con anillo en una playa, fue en mi oficina, a las 11 de la noche, cuando yo terminaba de revisar un informe financiero. Él llegó con una caja pequeña y una frase simple: quiero construir contigo.
no solo una empresa en una vida. Dije que sí sin pensar, porque en ese momento, Adrián representaba todo lo que yo creía que me faltaba en estabilidad emocional. Alguien que entendiera mi mundo, pero que también me sacara de él. Nos casamos 3 meses después, en una ceremonia pequeña, íntima. Su familia asistió en bloque madre elegantí, padre empresario jubilado, 2 hermanos que trabajaban en bienes raíces, la mía, más modesta, se sintió un poco fuera de lugar, entre tanto traje de diseñador. Pero yo estaba feliz. Creía que había encontrado a alguien con quien compartir lo que venía. Y lo que venía era grande. Un año después de casarnos, recibí una oferta de compra por mi empresa. Una multinacional tecnológica quería integrar nuestra plataforma a su ecosistema. La cifra era impresionante, suficiente para no tener que trabajar el resto de mi vida si lo administraba bien. Adrián me asesoró en toda la negociación, revisó cada cláusula, negoció porcentajes, me acompañó a cada reunión con los compradores tomando notas, haciendo preguntas que yo no habría sabido formular. Cuando firmé la venta, lloré, no di tristeza, sino había construido algo desde cero, y ahora lo veía convertido en un número que cambiaba mi vida. Estoy orgulloso de ti, me dijo Adrián esa noche, abrazándome. Ahora podemos pensar en grande. Pensar en grande significaba, para él, una casa que hiciera justicia a nuestro nuevo estatus. No me up. Yo también quería un espacio donde recibir a mi familia, donde celebrar logros, donde imaginar hijos corriendo por un jardín. Encontramos la mansión un mes después, vista a un lago, 3 pisos con ventanales inmensos, jardín de 1000 metros con árboles que daban sombra en verano y dejaban pasar el sol en invierno. Era perfecta, demasiado perfecta. Pensé al principio, ¿no es mucho?, le pregunté a Adrián, mientras recorríamos las habitaciones vacías. Nada es mucho cuando se trata de nuestro futuro, respondió, besándome la frente. Además, es una inversión. Las propiedades en esta zona solo suben. Tenía razón en lo segundo. En lo primero, la casa costaba 12 millones. Yo aporté la mayor parte del dinero procedente de la venta de la empresa. Adrián puso un porcentaje menor en ahorros de años trabajando como abogado, más un pequeño préstamo que su familia le concedió. Cuando llegó el momento de inscribir la propiedad, Adrián sugirió algo que en ese momento me pareció razonable: cariño, por tema fiscal, conviene que la casa quede a tu nombre. Acabas de vender la empresa, tienes una estructura tributaria compleja, si la ponemos a nombre de los dos, puede complicar las declaraciones. Consulté con mi propio asesor, me confirmó que efectivamente, dado el régimen de separación de bienes que habíamos elegido al casarnos, sugerido también por Adrián, y la procedencia del dinero, tenía sentido inscribir la propiedad solo a mi nombre. ¿Estás seguro?, le pregunté. No quiero que sientas que no confío. Adrián me tomó de las manos. Ana, yo no necesito que mi nombre esté en los papeles para saber que esa casa es nuestra. Tú y yo somos un equipo. Lo que importa no es quién figura en el registro, sino lo que construimos juntos. Firmar la mansión quedó a mi nombre. Y durante 2 años, esa decisión no significó nada. Era solo un detalle administrativo. Adrián hablaba de nuestra casa de 12 millones con cualquiera que quisiera escuchar. Organizábamos cenas. Su familia venía cada 2 fines de semana. Su madre inauguró el jardín con una fiesta que reunió a medio centenar de personas. Yo era feliz, o al menos creí hacerlo. Lo que no veía era que, lentamente, Adrián estaba dejando de ser el hombre que había conocido. Las reuniones profesionales empezaron a alargarse. Los viajes de trabajo se multiplicaron. La contraseña del móvil, que antes era la fecha de nuestro aniversario, cambió sin explicación. Cuando le pregunté, respondió con naturalidad: cuestión de seguridad. Ana, un cliente, me recomendó cambiarla periódicamente. No insistían, confiaba. O peor, no quería dejar de confiar, porque eso significaría aceptar que había cometido un error al casarme. La mansión se convirtió en el escenario perfecto para una vida que, vista desde fuera, era impecable. Pero por dentro, las grietas ya estaban ahí. Solo que yo había decidido no mirarlas. Las primeras señales fueron pequeñas,
tan sutiles que yo las justificaba con facilidad. Una factura de hotel en Singapur que no coincidía con el congreso al que supuestamente había asistido. Cambié de hotel a última hora, explicó Adrián. El del congreso estaba lleno. Un cargo en una joyería de diseñador por una suma considerable. Regalo para mi madre, dijo. Ya sabes cómo es, le encanta presumir. Pero el collar nunca apareció en el cuello de su madre. Reservas en restaurantes para dos en fechas en las que yo estaba fuera dando conferencias. Reuniones con clientes, cariño, a veces hay que atenderlos bien para cerrar tratos. Cada respuesta tenía lógica. Cada mentira estaba construida con la precisión de alguien que sabe exactamente qué decir, para que no se cuestionen sus palabras. Y yo, ocupada con mis propios proyectos, había empezado a asesorar startup, a dar charlas sobre emprendimiento femenino. No quería convertirme en la esposa paranoica que revisa bolsillos y teléfonos. Pero la verdad es que algo dentro de mí ya lo sabía, solo que todavía no quería enfrentarlo. Fue su familia la que, sin saberlo, aceleró mis sospechas. Su madre, Elena, había empezado a hacer comentarios cada vez más frecuentes sobre herederos y el futuro de la familia Herrera. Ana, cariño, ¿cuándo van a llenar esta casa de niños?, me preguntó un domingo, mientras tomábamos té en la terraza. Todavía no es el momento, respondí, incómoda. Pues deberían apurarse, intervino uno de sus hermanos. Una casa como esta necesita vida. Y además, Adrián necesita asegurar el legado. Asegurar el legado, Ann, como si yo fuera solo la incubadora de un proyecto familiar que ni siquiera había aceptado. En esas reuniones, Adrián dejaba que hablaran. Ann nunca me defendía. Solo sonreía, asentía y cambiaba de tema cuando la presión se volvía demasiado evidente. Una noche, después de una de esas visitas, le pregunté directamente, ¿tú quieres hijos ahora? Cuando estemos listos, respondió, sin levantar la vista del portátil. No, hey Preza. Pero sus hermanos seguían insistiendo. Su madre seguía preguntando. Y él seguía viajando. Fue en uno de esos viajes cuando descubrí el primer indicio real. Adrián había dejado su iPad en el despacho. Yo entré a buscar un documento que necesitaba para una reunión, y al moverlo, la pantalla se encendió. Estaba abierta una conversación de WhatsApp. No era su móvil, así que las notificaciones aparecían completas. Laura, ya conseguí el vestido. Es perfecto. ¿Seguro que podemos hacerlo en marzo? Adriana, seguro. Ya hablé con la wedding planner. Todo coordinado. Nadie lo sabrá hasta que esté hecho. Me quedé paralizada. Leí la conversación 3 veces, pensando que había entendido mal, pero no. Era claro. Cerré el iPad con manos temblorosas y salí del despacho. No dije nada. Ann todavía no estaba lista para enfrentarlo. Necesitaba saber más. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Seguí mi rutina: sonrisas en el desayuno, despedidas en la puerta, trabajo durante el día, pero por dentro, cada conversación con Adrián era una actuación. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Sus viajes coincidían con fines de semana largos, nunca con días laborables. Sus clientes internacionales siempre requerían reuniones en destinos turísticos, Bali, Maldivas, Santorini. Su ropa olía diferente cuando volvían perfumes que no eran míos ni de su madre. Una noche, mientras él dormía en el sofá, después de un vuelo largo, su portátil quedó abierto. Yo estaba en la cocina preparando té, pasé por el salón con la intención de apagar la pantalla, pero algo me detuvo. La carpeta abierta en el navegador tenía un nombre: Proyecto Bali, marzo. Hice clic en lo que vi, me quitó el aire. Fotos de un resort privado, imágenes de un arco decorado con flores blancas frente al mar, un presupuesto detallado de una ceremonia íntima para 20 personas y correos. Decenas de correos entre Adrián, Laura y una wedding planner. Confirmado en ceremonia el 15 de marzo, 17 o'clock hours, anillos personalizados, listos para recoger en reserva de suite nupcial, 5 noches, y un correo que me heló. ¿La sangre en Adrián? ¿El matrimonio celebrado allá tiene validez inmediata o hay que registrarlo en el consulado? Wedding planner, depende. Si lo registran en el consulado, aparece en su país. Muchos clientes prefieren celebrar la ceremonia y dejar el registro para después,
por temas personales, Adrián, perfecto. Prefiero mantenerlo discreto por ahora. Cerré el portátil. Me senté en el suelón y lloré en silencio durante 1 hora. No era solo un amante, era una boda en una vida paralela, un plan cuidadosamente diseñado para casarse con otra persona, mientras yo seguía figurando como su esposa legal. Al amanecer, llamé a Claudia. Necesito veci, le dije, con la voz quebrada. Ahora nos encontramos en una cafetería, lejos de la urbanización. Le mostré las capturas que había tomado del portátil de Adrián. Ella leyó en silencio, cada vez más pálida. Ana, esto es, no terminó la frase. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, respondí, pero no voy a interrumpir la boda. ¿Qué? Me miró como si estuviera loca. Tienes que enfrentarlo. Lo haré, dije, con una calma que no sentía, pero no en una playa, delante de extraños, llorando y haciendo una escena. Voy a enfrentarlo donde más le duele. Claudia frunció el ceño, donde Tom and sorbo de café y mirando por la ventana, en su orgullo. Esa misma tarde, pedí cita con Martín, el abogado que me había asesorado antes de conocer a Adrián Laconte y Todú. Le mostré las pruebas. Él escuchó sin interrumpir tomando notas. Cuando terminé, me miró con una mezcla de lástima y profesionalismo. Ana, entiendo tu dolor, pero legalmente hay cosas que debes saber. Abrió una carpeta y empezó a explicar. Primero, mientras yo no me divorciara de Adrián, cualquier matrimonio que él contrajera no tendría validez legal. En nuestro país, podía ser considerado bigamia. Segundo, la mansión estaba a mi nombre. Exclusivamente, el régimen de separación de bienes hacía que lo que estaba a mi nombre fuera legalmente mío. Tercero, Adrián podía intentar reclamar parte del valor en un eventual divorcio, argumentando que había aportado dinero, pero tendría que probarlo. Y sus aportes habían sido menores. Cuarto, yo tenía derecho a vender la propiedad, si así lo decidía, siempre y cuando respetara la ley. ¿Qué me estás diciendo, Martín? Pregunté. Él dejó el bolígrafo sobre la mesa, que la casa es tuya, y que si él se va a casar con otra persona a tus espaldas, tú tienes el derecho de proteger tu patrimonio. Me quedé en silencio, procesando. ¿Puedo venderla?, pregunté. ¿Legalmente puedo venderla sin que él lo sepa? Sí, respondió Martín. Es tu propiedad. No necesitas su autorización. Algo cambió en mí en ese momento. No era venganza, era supervivencia. Quiero venderla, dije, y quiero hacerlo el mismo día que él se case con ella. Martín levantó las cejas. ¿Estás segura? Más que nunca. Salí de ese despacho con una carpeta bajo el brazo y una idea. Clara Adrián iba a jugar su partida en una playa paradisíaca, creyendo que tenía todo bajo control. Yo iba a jugar la mía en una notaría, asegurándome de que cuando volviera, ya no tendría dónde esconder su doble vida. La venta de una mansión de 12 millones no se hace de un día para otro. Requiere tasaciones, visitas, negociaciones, papeles, pero yo tenía algo a mi favor, prisa con propósito. 2 días después de mi reunión con Martín, contacté a Ricardo Limos, un agente inmobiliario de alto perfil que había intentado comprar la propiedad meses atrás, cuando Adrián y yo asistimos a una gala benéfica. Señora Valdés, qué sorpresa, dijo al otro lado del teléfono. ¿En qué puedo ayudarla? ¿La mansión?, respondí, directa. ¿Sigue interesado? Hubo un silencio breve. ¿Me está diciendo que quiere vender? Exacto, pero necesito discreción y rapidez. Entiendo. Su tono cambió, más profesional. ¿Podemos reunirnos mañana? Al día siguiente, Ricardo llegó a la mansión, con un portafolio de cuero y una sonrisa calculada. Recorrimos cada habitación, mientras él tomaba notas mentales: el ventanal del salón, la escalera de mármol italiano, el despacho con vista al jardín, la suite principal con vestidor y baño, que parecía de hotel. Es una propiedad excepcional, dijo finalmente, de pie en la terraza. ¿Puedo preguntar por qué la vende? Cambio de planes, respondí. Sin dar detalles, él no insistió. En su mundo las razones personales no importaban tanto como las comisiones. Tengo un cliente perfecto, dijo. Un fondo de inversión que busca propiedades emblemáticas para convertirlas en residencias de lujo
para ejecutivos extranjeros. Han estado rastreando esta zona durante meses. ¿Pueden cerrar rápido? Regan. ¿Cuán rápido? 3 semanas. Ricardo levantó las cejas. Es ajustado, pero posible. Si el fondo está interesado y la propiedad pasa a las inspecciones técnicas, podríamos tenerlo listo. Entonces, empiece, Gigi, quiero que esté firmado el 15 de marzo. Esa fecha no era casual, era la fecha de la boda de Adrián en Bali. A Ricardo no tenía por qué saberlo. Para él, era solo un deadline más. Los días siguientes fueron un torbellino controlado. El fondo envió a sus tasadores a hombres con cascos y tablets que midieron cada centímetro. Revisaron cañerías, estructuras, certificados de construcción. Llegaron fotógrafos profesionales con drones para capturar la propiedad desde todos los ángulos. Yo los recibía con café y respuestas breves, manteniendo siempre la misma fachada serena. Adrián, ocupado con sus propios preparativos secretos, apenas notó el movimiento. ¿Quiénes eran esos tipos con cámaras? Preguntó una noche, distraído. Una revista de arquitectura. Mentí, quieren hacer un reportaje sobre casas con vista al lago. Perfecto, sonrió, sin levantar la vista del móvil. En buena publicidad. No le dije que esa publicidad sería la última vez que su nombre estaría asociado a esa dirección. Las negociaciones con el fondo fueron sorprendentemente rápidas. Ofrecieron 11,5 millones. Yo pedí los 12 completos. Contrapropusieron 11,700. Acepté 11,900, con la condición de cerrar la fecha exacta que yo necesitaba. Es inusual, dijo el representante del fondo, durante una videollamada. Normalmente damos más flexibilidad en los plazos. Yo tampoco soy una vendedora usual, respondí. Oh, cerramos el 15 de marzo. O busco otro comprador. Aceptaron. A Martín revisó cada cláusula del contrato de compraventa con lupa de abogado desconfiado. Está limpio, dijo finalmente. No veo trampas. ¿Es un buen trato? Ana, ¿ilegalmente? Pregunté. ¿Adrián puede impugnarlo después? Martín cerró la carpeta. La casa está a tu nombre. El título es claro. Si él quiere reclamar algo en el divorcio, tendrá que probarlo en un juicio largo, pero no puede anular esta venta. Perfecto. También preparamos otro documento, la notificación de inicio de proceso de divorcio. No la presentaría hasta después de la venta, pero quería tenerla lista, con las pruebas adjuntas, capturas de los correos, fotos de la planificación de la boda, extractos bancarios de gastos sospechosos. Cuando vuelva de su luna de miel, le dije a Martín, quiero que sepa que yo también hice mis movimientos. Claudia venía a visitarme cada 2 días. ¿Cómo estás? Me preguntaba siempre, con esa mirada de amiga, que sabe que bien, no es una respuesta real. Ocupada, respondía. Es más fácil cuando estoy ocupada. Cada papel firmado, cada correo al fondo, cada llamada con Ricardo. Era una forma de no pensar en lo que realmente dolía, aunque el hombre con el que me había casado estaba a semanas de prometerle amor eterno a otra persona. Pero el dolor podía esperar. Primero, la estrategia. Adrián anunció su viaje de negocios 2 semanas antes de la fecha. Cariño, tengo que ir a Singapur y Bali, dijo una noche, mientras cenábamos. Es un cliente importante. ¿Estará fuera como una semana, Bali? Repetí, fingiendo sorpresa. Pensé que era solo Singapur. Sí, pero el cliente tiene propiedades allá y quiere enseñármelas. Ya sabes, siempre mezclando negocios con placer. Ann sonreí. ¿Suena bien? ¿Necesitas que te ayude con algo? No, ya está todo organizado, respondió, volviendo a su ensalada. Saldré el 12, vuelvo el 19, el 12 de marzo. 3 días antes de su boda. 3 días antes de la venta. Esa noche, mientras él dormía, revisé mi propio calendario. Todo estaba coordinado al milímetro. En 12 de marzo. Adrián viaja. 13 de marzo. Inspección técnica final del fondo. 14 de marzo en firma de documentos preparatorios con el notario. 15 de marzo en ceremonia en Bali, a las 5 de la tarde, hours hora local. Firma de venta en la notaría a las 3 de la tarde, HRS hora local.
Newster a 2 ceremonias and 2 firmas and 2 finales. Los días previos al viaje de Adrián fueron extrañamente normales en la superficie. Desayunábamos juntos. Él revisaba correos en su portátil. Yo leía artículos en mi tablet. Hablábamos de trivialidades, el clima, una noticia, los vecinos nuevos, pero debajo de esa normalidad, ambos estábamos preparando actuaciones paralelas. Yo veía cómo empacaba ropa que nunca usaba para negocios, en camisas de lino blanco, sandalias elegantes, un traje liviano que había comprado semanas atrás. ¿No es mucho equipaje para una semana?, pregunté, señalando la maleta. Es que también llevaré ropa más informal, explicó. El cliente organiza cenas en la playa. Ya sabes cómo es en Asia. Sentí, no discutí. Solo tomé nota mental de cada mentira. Una noche, mientras él estaba en la ducha, su móvil vibró sobre la mesilla. Un mensaje de Laura. ¿Ya tienes el traje blanco? La wedding planner pregunta. No respondí por él. Tan solo dejé el móvil donde estaba, pero tomé una foto de la pantalla. Una más para la carpeta de pruebas que Martín guardaba en su despacho. La familia de Adrián vino a cenar 2 días antes de su viaje. Elena, su madre, estaba particularmente animada. Adrián me contó que vas a Bali, dijo, sirviéndose vino. ¡Qué envidia! Es un lugar hermoso. Sí, negocios, respondió él. Rápido, aunque espero tener tiempo de disfrutar un poco. Sus hermanos hicieron bromas sobre aprovechar para unas vacaciones románticas. Deberías llevar a Ana, sugirió uno. Un poco de sol les vendría bien a los dos. Adrián me miró, incómodo. Esta vez es solo trabajo, pero pronto nos tomaremos unas vacaciones de verdad. No, cariño, claro, respondí, con una sonrisa que me dolía en los músculos. Tan pronto, cuando se fueron, Adrián se encerró en el despacho. Yo me quedé en la cocina, limpiando copas que ya estaban limpias. Claudia me llamó tarde esa noche. ¿Estás bien? No, admitían, pero voy a estarlo. ¿Necesitas que esté contigo el día de la firma? No, necesito que estés pendiente del otro lado del mundo. Alguien tiene que mandarme las fotos. Ella rió, amarga. Tengo un contacto allá, una prima de una amiga que vive en Bali en Le. Pedí que averiguara. Ya sé en qué resort es. ¿Me vas a enviar todo? Todo, prometió, aunque duela. Ya duele, dije. Lo que quiero es documentación. La noche antes del viaje fue la más surrealista. Adrián empacó con cuidado, doblando camisas, verificando documentos. Yo lo observaba desde la puerta del vestidor. ¿Seguro que no quieres que te acompañe al aeropuerto mañana?, pregunté. No hace falta. Amoran, salgo muy temprano. Prefiero que descanses. Amoran. Esa palabra sonaba hueca. Cenamos en silencio. Después, nos sentamos en el sofá a ver una película que ninguno de los dos realmente miraba. A mitad de la película, Adrián me tomó de la mano. Ana, cuando vuelva, tenemos que hablar. Me tensé. ¿Hablar de qué? De nosotros, de nuestro futuro. Siento que últimamente hemos estado distantes. Casi, Muriel. Casi le digo todo ahí mismo. Pero me contuve. Tienes razón, dije, apretando su mano. Cuando vuelvas, hablamos de todo. Él sonrió, aliviado. Te amo. No respondí. Me le might as. Porque si decía yo también, sería la mentira más grande que había dicho en mi vida. A la mañana siguiente, lo escuché levantarse antes del amanecer. Fingí dormir. Él se vistió en silencio, tomó su maleta, se acercó a la cama, me besó la frente. Nos vemos pronto, susurró. Cuando escuché la puerta cerrarse, abrí los ojos. Me quedé mirando el techo durante 1 hora. Luego me levanté, me duché, me vestí. Iba a Bali y iba a empacar las cosas que quería conservar de esa casa antes de que dejara de ser mía. Porque en 3 días, Adrián diría sí. Acepto frente a un altar de flores. Y yo diría sí. Firmo frente a un notario. Y solo una de esas ceremonias tendría el poder de cambiarlo todo. El día 15 de marzo, amaneció despejado, irónico. Pensé mientras abría las cortinas de mi habitación de hotel. Me había mudado ahí 2 días antes, sin decirle a nadie, excepto a Claudia. No quería estar en la mansión la noche previa a la venta. No quería caminar por habitaciones que pronto tendrían otros dueños. Desayuné en la habitación en café negro, tostadas que apenas toqué.
El móvil vibró. Claudian, buenos días. Todo listo por acá. La ceremonia empieza en 5 horas hora de ellos. Te voy avisando. Respondí con un pulgar arriba. Me duché. Me maquillé con más cuidado del necesario, un corrector bajo los ojos, labial discreto, un poco de rubor para no parecer un fantasma. Elegí la ropa que había planeado con precisión: blazer azul morino profesional, anserian blusa blanca limpia, clara, pantalón negro firme en definitivo. Me miré al espejo. Parecía una ejecutiva yendo a cerrar un trato, y en cierto modo lo era. Bajé al estacionamiento del hotel, subí al coach, conduje hacia la notaría con las ventanas abiertas, dejando que el aire me despejara. En el asiento del copiloto, la carpeta con todos los documentos, en el bolso el móvil en silencio. Llegué 20 minutos antes de la cita. El notario me recibió en su despacho. Señora Valdés, puntual como siempre. Los tratos importantes requieren puntualidad, respondí. El representante del fondo llegó 5 minutos después, a un hombre de 50 años, traje gris, maletín de cuero. Señora Valdés, extendió la mano. Es un placer concretar esto finalmente. El placer es mutuo. Nos sentamos. El notario extendió los documentos sobre la mesa. Yo los revisé página por página, aunque ya los había leído decenas de veces. Mientras tanto, a 12.000 kilómetros de distancia, Adrián estaba despertándose en una suite de resort. Laura estaría en otra habitación, preparándose, la wedding planner, coordinando detalles, flores siendo colocadas en el altar frente al mar. Mi móvil vibró. Miré la pantalla de reojo. Claudian, empiezan a llegar invitados, como 20 personas, todo muy íntimo. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa. Señora Valdés, ¿está lista para empezar?, preguntó el notario. MSQ, lista, empezamos. Affirmer, primera página, datos de la propiedad. Segunda página, precio y condiciones de pago. Tercera página, plazos de entrega. Cada firma era un corte, cada rúbrica una liberación. El notario explicaba cada cláusula con voz monótona. El representante del fondo asentía, satisfecho. Yo mantenía la compostura. Otro mensaje de Claudian. Adrián ya está en el altar. Traje blanco de lino. Ve nervioso. Firme. Otra página. Laura acaba de aparecer. Vestido blanco, largo, sencillo. Están empezando. Rúbrica. El notario me ofreció agua. Acepté. Bebí despacio. El móvil no paraba de vibrar. El oficiante está hablando. No escucho bien, pero creo que es un discurso sobre el amor eterno. Firmé la cláusula de garantía. Le están preguntando a Adrián. Espera en rúbrica, en el anexo de condiciones especiales. Dijo que sí. Dejé el bolígrafo sobre la mesa un segundo. Respiré hondo. Lo tomé de nuevo. Ahora le preguntan a ella. Firmé la última página del contrato principal. También dijo que sí. Se están besando. La gente aplauden. El notario juntó todos los documentos. Perfecto. Ahora procederemos con la entrega simbólica de llaves y la firma del acta de posesión. Puso frente a mí el último papel. En ese momento, en Bali, Adrián deslizaba un anillo en el dedo de Laura. En la notaría, yo estampaba mi firma en el documento que transfería la mansión a otro propietario. Sí, acepto. Sí. Firmó en 2 promesas, una en una playa, otra en un despacho con olor a papel viejo. Solo una sería legalmente irreversible. El representante del fondo extendió su mano. Felicitaciones, señora Valdés. La transacción está completa. Estreche su mano. Cuiden bien la propiedad. Lo haremos. El notario me entregó el sobre con las copias. En unos días recibirá la inscripción registral definitiva. Mientras tanto, esta es su copia certificada. Tomó el sabra. Era delgado, ligero, un matrimonio de 3 años, una mansión de 12 millones, una vida entera, cabían en un sobre de papel manila. Saqué mi llavero del bolso. Las llaves de la mansión pesaban más de lo que recordaba. Las dejé sobre la mesa. Ya no las necesito, dije. Salí de la notaría a las 3:47 de la tarde. La ceremonia en Bali habría terminado hacía unos minutos. Ellos estarían posando para fotos, brindando con champán, riendo. Yo subí al coche. Arranqué y
y por primera vez en semanas, lloré, no de tristeza, de alivio, porque mientras Adrián celebraba una boda que legalmente no valía nada, yo había cerrado la puerta de la casa donde él pensaba construir su doble vida, y cuando volviera, ya no tendría donde esconderse. Los días de la luna de miel de Adrián fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, todo seguía igual, el sol salía, yo trabajaba, comía, dormía. Por dentro, esperaba. Claudia me enviaba actualizaciones, fotos filtradas por su contacto en Valian Adrián, y Laura, caminando por la playa, cenando en restaurantes con vista al mar, navegando en un catamarán, parecían felices. Ella lucía, radiante en él, relajado. Los guardé todo en una carpeta digital, etiquetada evidencia. Mientras tanto, yo también me movía. Le pedí a una empresa de mudanzas que empacara mis cosas personales, de la mansión en ropa, libros, algunas fotos de mi familia, documentos importantes. Dejé todo lo demás, a los muebles que habíamos elegido juntos, la vajilla de las cenas familiares, las obras de arte que decoraban las paredes. No quería nada que me recordara a él. La mudanza se hizo en 2 días. El fondo de inversión había aceptado darme una semana de gracia para desocupar. Renté un apartamento pequeño, luminoso, en otra zona de la ciudad, sin lago, sin jardín, sin ecos. También me reuní con Martín para ultimar los detalles del proceso de divorcio. Ya está todo listo, dijo, revisando los documentos. Cuando quieras, presentamos. Esperemos a que vuelva, respondí. Quiero verle la cara cuando entienda lo que pasó. Martín me miró con algo parecido a la admiración. Eres más fuerte de lo que pensé. No soy fuerte, corregí, estoy cansada de ser débil. El 19 de marzo, Adrián envió un mensaje. Aterrizamos en 2 horas. ¿Todo bien por ahí? Respondía en todo en orden. ¿Nos vemos en casa? Pero ya no había casa, al menos no en el sentido que él esperaba. Coordiné con Ricardo, el agente inmobiliario, para que el cartel de vendida estuviera visible frente a la propiedad. También pedí que los nuevos dueños empezaran los trabajos de remodelación lo antes posible. Cuando Adrián llegara, quería que viera actividad a movimiento. En cambio, me estacioné frente a la mansión 1 hora antes de que él llegara. El cartel rojo brillaba bajo el sol de la tarde. Camiones de una empresa de decoración entraban y salían. Personal con cascos tomaba medidas en el jardín. Me quedé en el coche, observando. Entonces, vi su coche acercarse por la calle. Frenó de golpe al ver el cartel. Se quedó ahí, inmóvil, durante casi 1 minuto. Luego avanzó despacio, como si no pudiera creer lo que veía. Aparcó detrás de mi coche, bajó con la maleta todavía en el asiento trasero. Caminó hacia la reja. El código que siempre había usado ya no funcionaba. Lo intentó 3 veces, nada. Miró alrededor, confundido. Entonces me vio salir del coche. Caminé hacia él con calma. Ana, ¿qué está pasando? Su voz sonaba entre incrédula y furiosa. ¿Qué significa ese cartel? Significa exactamente lo que dice, respondí. La casa está vendida. Se quedó blanco. ¿Cómo que vendida? ¿Qué estás diciendo? No, solo saqué mi móvil y marqué el número del guardia de seguridad del fondo. Hola, soy Ana Valdés. Estoy en la entrada con el anterior propietario. ¿Puede abrirnos? Un guardia que no conocíamos apareció en la puerta. Señora Valdés, adelante. ¿El señor viene con usted? Sí, solo será un momento. Entramos. Adrián miraba todo como si estuviera en una pesadilla. Los muebles cubiertos con sábanas, las paredes con marcas de pinturas que estaban siendo removidas, cajas apiladas en el recibidor. Ana, explícame qué mierda está pasando aquí, exigió, agarrándome del brazo. Me solté con firmeza. No me toques. Caminé hacia el salón. Sobre la mesa del comedor había preparado una carpeta. La abrían dentro. Estaba la escritura de venta. Y debajo, otro documento. Lo tomé y se lo extendí. Esto es lo que está pasando, Adrián. Él tomó el papel con manos temblorosas. Era una notificación de inicio de proceso de divorcio y adjunta una impresión de uno de los correos con la wedding planner de Valian. Levantó la vista, lívido. ¿Cómo lo sé? Terminé la pregunta por él. Porque no fuiste tan cuidadoso como creías. Se dejó caer en una silla cubierta. Ana, yo puedo explicar.
No, lo interrumpí, ya no hay nada que explicar. Tú decidiste casarte con otra persona a mis espaldas. Yo decidí, a las tuyas, que cuando volvieras ya no tendrías casa a la que volver. Pero esta casa es mía también. No, dije, con una calma que me sorprendió. Esta casa siempre fue mía legalmente. El título está a mi nombre, lo sabes. Fuiste tú quien sugirió que quedara así. Se pasó las manos por el rostro. Ana, lo de Bali. No es lo que piensas. No, saqué mi móvil porque tengo fotos bastante claras. Le mostré algunas de las imágenes que Claudia me había enviado. Él en el altar Laura, con vestido blanco. El beso era solo una ceremonia simbólica. Balbuceó. ¿No tiene validez legal? Eso lo dirá un juez, respondí. Mientras tanto, tú te casaste en secreto con otra mujer, y yo vendí la casa que pensabas presumir con ella. Adrián se levantó de golpe. No podías hacer esto. Es ilegal. ¿Voy a impugnarlo? Puedes intentarlo, dije, guardando los documentos. Pero el título estaba a mi nombre. La venta es legal a Martín. Revisó cada coma, y aunque lograras que un juez te diera algo en el divorcio, sería una fracción de una casa que ya no existe. Empezó a caminar por el salón tacando paredes, como si pudiera revertir todo con sus manos. ¿Por qué? Preguntó finalmente, con voz rota. ¿Por qué no me confrontaste? ¿Por qué no viniste a Bali? ¿Por qué esto? Me acerqué a él, lo miré a los ojos. Porque tú jugaste con promesas, Adrián. Y yo jugué con escrituras. Tú confiaste en que yo nunca descubriría tu secreto. Yo confié en que los papeles que me protegían valdrían más que tus mentiras. Tom mi bolso. El divorcio está en marcha. Mi abogado te contactará, Ann, y sobre la casa. Señalé alrededor. Disfruta mirándola por última vez, porque esto ya no es tuyo, ni yo tampoco. Caminé hacia la puerta. Ana, espera. Me detuve sin voltear. Te casaste en secreto con otra mujer. Dije, yo vendí, sin secretos, la casa que creías tuya. Tú jugaste con promesas. Yo jugué con escrituras. A ver qué pesa más. Ante un juez. Ann salí. El guardia cerró la reja detrás de mí. Ann subí a mi coche. Arranqué sin mirar atrás. Y mientras me alejaba, vi por el retrovisor a Adrián de pie, frente a la mansión que ya no le pertenecía, con una maleta en la mano y ningún lugar al que volver. Los días posteriores a esa confrontación fueron un caos controlado de llamadas, correos y reuniones. Adrián intentó todo primero, las súplicas, mensajes a deshoras a Nana. Cometí un error, podemos arreglarlo, no hagas esto, por favor, piensa en todo lo que construimos. Luego, las amenazas. Su abogado, uno nuevo, porque no podía usar los contactos que compartíamos. Me envió una carta exigiendo la nulidad de la venta por ocultamiento de información y aprovechamiento de ausencia temporal del cónyuge. Martín la leyó y casi se rió. No tiene base legal, dijo. La casa estaba a tu nombre, no necesitabas su permiso. Esto es solo ruido. Respondimos con otra carta, más contundente. Adjuntamos copias de los correos sobre la boda en Bali, extractos bancarios de gastos sospechosos y una línea de tiempo detallada de su doble vida. El abogado de Adrián no volvió a amenazar. La demanda de divorcio avanzó con una velocidad que me sorprendió. En el sistema judicial, las cosas suelen tardar meses, a veces años, pero cuando hay pruebas claras de infidelidad, intento de bigamia y una separación de bienes bien documentada, los jueces tienden a simplificar. Hubo una audiencia preliminar. Adrián asistió con traje oscuro, ojeras profundas y una versión de los hechos que intentaba pintarlo como víctima de un malentendido cultural en Bali. La ceremonia no tenía validez legal, argumentó su abogado. Fue un evento simbólico, una celebración privada sin intención de constituir matrimonio real. El juez levantó la vista de los documentos. Una celebración privada que incluía wedding planner, intercambio de anillos y consultas sobre registro consular. Silencio. Martín intervino, tranquilo pero firme. Señoría, tenemos correos donde el demandado pregunta explícitamente sobre la validez legal del matrimonio y cómo mantenerlo discreto. Eso no suena a evento simbólico.
sino un intento calculado de contraer matrimonio mientras mantenía otro vigente. El juez tomó notas. Continue. Martín presentó todo las capturas de pantalla, las facturas de la boda, los testimonios de Claudia sobre las fotos filtradas. También explicó la venta de la mansión. La propiedad estaba inscrita únicamente a nombre de mi clienta, por recomendación fiscal que el propio demandado sugirió. Ella ejerció su derecho legal de vender su propiedad. No hubo engaño ni ilegalidad. Adrián intentó argumentar que él había aportado dinero a la compra, invertía ahorros personales, dijo. Esa casa también es producto de mi esfuerzo. Martín sacó los documentos bancarios originales. El señor Herrera aportó el 8% del valor total de la propiedad. El resto provino de la venta de la empresa de mi clienta. Incluso si se reconociera su aporte, estaríamos hablando de menos de 1 millón, de un total de 12. Y eso, en el mejor escenario, el juez cerró la carpeta. Emitiré resolución en 2 semanas, pero les adelanto, la venta de la propiedad parece legalmente sólida. En cuanto al divorcio, con las pruebas presentadas, no veo obstáculos para proceder. Salimos de la audiencia. Adrián me miró desde el otro lado del pasillo. Había algo en sus ojos, una mezcla de rabia, incredulidad y, por primera vez, miedo. No le devolví la mirada. Simplemente seguí caminando. 2 semanas después, llegó la resolución. El divorcio fue concedido por causal de infidelidad grave. No hubo división de bienes porque, técnicamente, casi no había bienes compartidos. A la mansión era mía. Nuestras cuentas estaban separadas. Los coches estaban cada uno a nombre del que lo usaba. Adrián recibió una compensación menor. El juez reconoció su aporte a la compra de la casa y le otorgó 600,000, muy lejos de los millones que esperaba. Sobre la boda en Bali, el juez fue claro, aunque no tenía validez legal en nuestro país, porque nuestro matrimonio seguía vigente cuando se celebró. Constituía prueba de intención de formar vínculo paralelo y ocultamiento grave. Si Adrián hubiera intentado registrar ese matrimonio, podría haber enfrentado cargos por bigamia. No lo hizo Laura. Al enterarse de todo el escándalo, desapareció de su vida antes de que terminara el mes. Me enteré por Claudia, que seguía monitoreando las redes sociales, borró todas las fotos de la boda, me dijo, y publicó algo críptico sobre aprender a ver las señales a tiempo. No sentí satisfacción, solo tristeza por ella. Laura había sido víctima también, de una forma diferente. Le vendieron un cuento de hombre libre y disponible, cuando en realidad era el personaje principal en un fraude emocional. Adrián intentó contactarme una vez más, después de la sentencia definitiva. Me lo encontré en un café del centro. No fue planeado. Yo estaba reunida con una clienta, y él entró, solo, con aspecto de no haber dormido bien en semanas. Nuestras miradas se cruzaron. Dudó. Luego caminó hacia mi mesa. Ana, ¿podemos hablar?, preguntó, con voz baja. Mi clienta me miró, incómoda. Discúlpame un momento, le dije. Me levanté y salí del café con Adrián. Nos quedamos en la acera, con el ruido del tráfico de fondo. No voy a pedirte perdón otra vez, empezó. Sé que no sirve de nada, solo necesito entender por qué la casa, por qué no simplemente me dejaste. ¿Por qué tenías que destruir eso también? Lo miré en silencio durante unos segundos. Porque esa casa no era nuestra. Adriana nunca lo fue. Era mía en los papeles y tuya en las conversaciones. Tú la usabas para presumir, para construir una imagen de éxito que incluía mi dinero, pero no mi nombre. Si te hubiera dejado, simplemente habría seguido viviendo ahí, llevando a Laura, convirtiendo mi inversión en el escenario de tu nueva vida. No iba a permitirlo. Pero era nuestro hogar. No, lo interrumpí, era una casa. Y las casas se compran, se venden. Los hogares se construyen con honestidad. Tú destruiste el hogar mucho antes de que yo vendiera la casa. Adrián bajó la mirada. ¿Alguna vez me amaste?, preguntó, casi en un susurro. Sí, respondí, y fue la verdad. Te amé. Confiaba en ti. Creí en nosotros. Pero tú elegiste otra cosa, y yo elegí no quedarme atrapada en tu mentira. Nos quedamos en silencio. ¿Eres feliz ahora?, preguntó finalmente. Pensé en mi apartamento pequeño, en las mañanas tranquilas sin sobresaltos, en el trabajo que había retomado con pasión renovada. Estoy en camino,
dije, y eso es más de lo que tenía contigo. Me di vuelta y volví al café. Fue la última vez que hablamos. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Me mudé completamente al apartamento nuevo. Era un espacio de 80 metros, luminoso, con balcón, que daba a un parque, nada comparado con la mansión, pero era mío de verdad, en cada mueble elegido por mí, cada cuadro colgado donde yo quería, cada rincón sin fantasmas. Invertí parte del dinero de la venta en un fondo diversificado, otra parte en retomar proyectos personales que había abandonado por estar ocupada siendo la señora Herrera. Volví a asesorar startups, esta vez con un enfoque especial en emprendedoras. Me di cuenta de que muchas mujeres cometían los mismos errores que yo, confiaban demasiado, delegaban lo esencial, firmaban sin leer. Empecé a dar talleres pequeños, al principio en grupos de 10 o 15 mujeres en salas de coworking. Hablaba de finanzas personales, de la importancia de conocer tus propios activos, de leer contratos aunque tu pareja sea abogado y lo entienda mejor. Les contaba mi historia sin nombres. Una vez, una mujer descubrió que su marido se casaba en secreto con otra. Podría haber ido a interrumpir la boda, hacer un escándalo, volverse viral en redes. En cambio, fue a una notaría y vendió la mansión que él creía suya. Cuando volvió de su luna de miel, ya no tenía dónde presumir de esposa nueva. Las mujeres escuchaban en silencio. Algunas asentían, reconociéndose. Otras tomaban notas frenéticas. Una vez, al final de un taller, una mujer se me acercó llorando. ¿Cómo supiste que era el momento de irte?, preguntó Anjo. Yo sé que mi marido me está engañando, Anne, pero tengo miedo. No sé qué tengo a mi nombre, qué puedo reclamar, qué pasará si me voy. La abracé. Empieza por saber que es tuyo, le dije. Pide una nota simple del registro de todas las propiedades. Revisa las cuentas bancarias. Consulta con un abogado. Y luego, cuando tengas información, decides, pero nunca decidas desde la ignorancia. Me dio las gracias y se fue. 3 meses después, me envió un correo. Seguí tu consejo. Descubrí que la casa de veraneo que él compró para nosotros estaba a nombre de su amante. Inicié el divorcio. Gracias por enseñarme a mirar los papeles. Guardé ese correo y todos los que vinieron después, porque cada mujer que salía de mis talleres, con la determinación de preguntar, de revisar, de no ser cómplice de su propia vulnerabilidad, era una pequeña victoria contra la violencia patrimonial silenciosa. También empecé terapia, no porque estuviera rota, como me dijo la madre de Adrián, en un mensaje envenenado que me envió semanas después del divorcio, sino porque necesitaba entender cómo había llegado hasta ahí. Mi terapeuta, Patricia, era una mujer de 60 años con una mirada que veía demasiado. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó en una sesión. De haber esperado tanto, respondí, de haber justificado señales que eran clarísimas, de haber dejado que él manejara cosas que yo debía controlar. ¿Te arrepientes de vender la casa? No, dije, sin dudar. Fue lo único que hice bien. Patricia sonrió. No fue lo único, pero fue lo más visible. Trabajamos durante meses en reconstruir mi autoestima, en entender los patrones que me habían llevado a confiar ciegamente, en aprender a poner límites sin sentir culpa. Poco a poco, dejé de revisar obsesivamente las redes sociales de Adrián. Dejé de preguntarme qué estaría haciendo, con quién, dónde. Dejé de importarme, y eso fue más liberador que cualquier sentencia judicial. Un año después del divorcio, Claudia me invitó a una conferencia sobre innovación tecnológica. Necesitas salir más, me dijo, y conocer gente que no esté atravesando divorcios. Acepté a la conferencia. Fue en un hotel del centro, llena de ejecutivos, emprendedores, inversores. Yo asistí más por compromiso que por interés. Pero algo cambió cuando entré a una de las salas de panel. El tema era ética en los negocios, en transparencia versus en estrategia. Uno de los panelistas era un hombre que reconocí, Diego Salazar, un abogado corporativo que había trabajado brevemente con mi empresa años atrás, antes de venderla. Hablaba con claridad, sin la arrogancia típica de muchos abogados. Defendía la transparencia radical. Así no puedes defender una decisión de negocios a plena luz, probablemente no deberías tomarla. Me sorprendí a mí misma, asintiendo.
Al terminar el panel, fui a saludar. Diego, ¿te acuerdas de mí, Ana Valdés? Él sonrió, genuino, por supuesto. La fundadora de la startup que se vendió por una fortuna. ¿Cómo has estado? ¿Reconstruyéndome? Respondí, honesta. Hablamos durante media hora. Le conté, en versión resumida, lo del divorcio, la venta de la casa, los talleres que ahora daba. Él escuchó sin interrumpir. Es una historia increíble, dijo finalmente. Y lo que estás haciendo ahora, ayudando a otras mujeres, es más valioso que cualquier empresa. No intentó impresionarme, no presumió de contactos o propiedades, solo conversó con interés real. Intercambiamos números, no pasó nada inmediatamente. Ni siquiera estoy segura de que yo quisiera que pasara algo. Pero unos días después, me escribió, ¿te gustaría tomar café y hablar sobre cómo podríamos colaborar? Conozco algunas organizaciones que trabajan en educación financiera para mujeres. Creo que tu experiencia sería muy valiosa. Acepté. Nos vimos en una cafetería tranquila, hablamos de proyectos, de ideas, de cómo escalar los talleres a más ciudades, y también hablamos de otras cosas, libros, viajes, familia. Al final, cuando nos despedimos, Diego dijo algo que me quedó grabado: me gusta que no finjas estar bien si no lo estás. La mayoría de la gente exitosa esconde sus heridas. Tú las usas para construir algo mejor. No era una declaración de amor, era un reconocimiento. Y en ese momento fue suficiente. Empezamos a vernos con más frecuencia, siempre con propósitos claros, a revisar materiales para talleres, conectar con organizaciones, planificar eventos, pero lentamente, sin que ninguno lo forzara, algo más empezó a crecer. Una noche, después de una cena de trabajo, caminábamos hacia nuestros coches. Ana, tengo que decirte algo. Diego se detuvo. Me gustas. Y no solo profesionalmente, pero también entiendo si no estás lista, si necesitas más tiempo. Sí, lo interrumpí. Diego, yo también. Pero necesito que sepas que no busco lo mismo que busqué antes. No quiero grandes mansiones ni fiestas ni impresionar a nadie. Quiero algo simple, honesto. Eso es exactamente lo que yo quiero, respondió. Y para que no haya dudas, si algún día vivimos juntos, cada uno paga su parte. Si compramos algo, está a nombre de los dos, y todas las contraseñas se comparten. Me reí. ¿Estás haciendo una propuesta financiera antes que romántica? Estoy siendo claro, sonrió, porque creo que la transparencia es la mejor base para negocios y para todo lo demás. Nos besamos en ese estacionamiento, bajo las luces de la ciudad, y por primera vez en años, no sentí miedo. 2 años después del día en que firmé la venta de la mansión, recibí una notificación del registro. El proceso de divorcio estaba completamente cerrado. Ya no era legalmente la esposa de nadie, solo Ana Valdés, completa, independiente. Esa noche, sola en mi apartamento, abrí una botella de vino. Busqué en mi móvil una foto antigua de la mansión. La vista al lago, los ventanales enormes, el jardín, perfecto. La miré durante un rato largo. Y luego, la archivé en una carpeta. No la llamé pérdida, la llamé lecciones, porque esa casa no era lo que había perdido, era lo que había aprendido a soltar. Me serví una copa, brindé conmigo misma. Por las decisiones difíciles, por los papeles que pesan más que las promesas, por la libertad que cuesta millones, pero que no tiene precio. Mi móvil sonó. En Diego, cenamos mañana. Quiero contarte sobre un proyecto nuevo, y también quiero verte. Simplemente sonreí. Respondían sí, pero esta vez elijo yo el restaurante. Guardé el móvil. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces nocturnas. Ya no vivía frente a un lago tranquilo. Vivía frente al ruido, al movimiento, y era exactamente donde quería estar. Hace poco me invitaron a dar una charla en una universidad, el tema en emprendimiento y resiliencia. Acepté, aunque me advirtieron que la audiencia sería grande, casi 300 personas. Llegué temprano, revisé la presentación, bebí agua para calmar los nervios. Cuando subí al escenario, vi un mar de caras jóvenes, expectantes. Empecé con mi historia profesional en la startup, la venta, el éxito temprano, pero luego hice una pausa. Quiero contarles algo que normalmente no se incluye en las charlas de éxito, dije. Quiero hablarles de la peor decisión que tomé. Why de la mejor las conté. No con nombres,
no con detalles innecesarios, pero les conté la esencia. Una vez, confié tanto en alguien que dejé de confiar en mí misma. Firmé papeles sin leerlos, porque él sabía más. Acepté que mi nombre no estuviera en cosas que yo había pagado, porque no importaba quién figuraba Anne, y casi pierdo todo. Hice otra pausa, pero había una cosa que sí estaba a mi nombre, a la casa, que él presumía como nuestra, y cuando descubrí que se casaba en secreto con otra mujer, tomé una decisión. Mientras él decía sí, acepto en una playa, yo firmaba la venta de esa casa en una notaría. Él eligió promesas. Yo elegí escrituras. El silencio en el auditorio era absoluto. No les cuento esto para que aplaudan mi venganza, continué. Les cuento esto para que entiendan algo fundamental. A las palabras bonitas no pesan ante la ley. Los contratos sí, en las promesas se olvidan. Las firmas quedan. Y si van a construir algo en la vida, ya sea un negocio o una relación, asegúrense de saber qué tienen, qué firman y qué pueden proteger. Terminé la charla con una última reflexión. Hoy no tengo una mansión de 12 millones. Tengo un apartamento que compré yo sola con mi nombre, sin necesitar validación de nadie. No tengo un matrimonio perfecto para mostrar en fotos. Tengo una relación donde las cuentas se comparten, las decisiones se consultan y los papeles se leen juntos. Y créanme en esto, vale más que cualquier cifra impresionante. Las personas se levantaron y aplaudieron. Después de la charla, varias mujeres se acercaron. Una, de unos 30 años, me dijo con lágrimas en los ojos: mi novio quiere que pongamos nuestro próximo negocio solo a su nombre, porque es más simple. Yo iba a aceptar, pero después de escucharte, voy a insistir en que sea compartido. O no hay trato, le apreté la mano. Esa es la decisión correcta. Otra mujer, Mayo R., me contó: estuve casada 30 años. Cuando mi marido murió, descubrí que nada estaba a mi nombre, a nada, ni siquiera la casa donde crié a mis hijos. Tuve que pelear con sus hermanos durante años. Ojalá alguien me hubiera dicho lo que tú acabas de decir. Cuando tenía 20 años nos abrazamos, y entendí que mi historia, por dolorosa que hubiera sido, tenía un propósito más grande que yo misma. Hoy, 5 años después de aquel 15 de marzo, en que 2 ceremonias ocurrieron al mismo tiempo, en lugares opuestos del mundo, puedo decir que soy feliz. No de la forma que imaginé cuando era joven y soñaba con casas enormes y familias perfectas, sino de una forma más real, más sólida. Vivo en un apartamento que amo, trabajo en proyectos que me apasionan, ayudo a mujeres a no cometer mis errores. Diego y yo seguimos juntos, construyendo algo a nuestro ritmo. No nos hemos casado. Tal vez lo haremos algún día, tal vez no. Pero si lo hacemos, será con un acuerdo prematrimonial claro, revisado por abogados independientes, donde ambos sepamos exactamente qué protegemos y qué compartimos. Porque el amor no está peleado con la claridad, y la confianza no significa ceguera. A veces, cuando paso frente a una casa grande, con jardín y vista al lago, siento una punzada, no de nostalgia por la mansión, sino de reconocimiento por la mujer que fui, a la que creyó que el tamaño de la casa medía el éxito del matrimonio, la que firmó sin leer, la que confió demasiado. Pero luego, recuerdo a la mujer que me convertí, Anne, la que se plantó frente a un notario y firmó su libertad con un bolígrafo negro y una blazer azul. Y entonces la punzada desaparece. Mientras mi marido se casaba en secreto con su amante en una playa de otro país, yo recibía las llaves de nuestra casa de 12 millones sentada frente a un notario. Esa frase me persiguió durante meses. Claudia bromeaba con que debería escribir un libro con ese título. No lo hice, pero la uso cada vez que cuento mi historia en talleres, conferencias, conversaciones, porque esa frase resume todo lo que aprendí en que las bodas en playas exóticas son hermosas, pero los documentos notariales son definitivos, que las promesas se dicen con la boca, pero las firmas se estampan con consecuencia, que él creyó que podía cambiar de esposa y seguir viviendo en la misma casa como si nada, y que el día que volvió de su boda secreta y encontró el cartel de vendida, entendió que la única persona que realmente había hecho un nuevo comienzo
era yo. Adrián estrenó anillo. Yo estrené libertad. Y aunque un día esa libertad estuvo tasada en 12 millones, hoy sé que no tiene precio, porque lo que realmente recuperé no fue una casa, fue mi vida, mi nombre, mi poder de decidir. Y eso, ningún contrato puede quitármelo, en fin.